Hola, ¿cómo están amigos de Miedo 867? Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a un episodio más. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Un gran saludo y un abrazote a nuestro hermano Efraín Sánchez hasta el norte de Estados Unidos, raza de por allá. Oigan, estaba viendo las estadísticas. Bueno, primero siempre es México, el país donde más nos miran, después sigue Estados Unidos. Bueno, pues ahora resulta que es Argentina, Ecuador, Colombia, Perú y después España. ¿Qué onda, hermanos de España? Jolines, nos están dejando atrás. Por favor, ahí un saludo a toda la raza que está en España. Y bueno, pues un saludo a nuestro amigo Pollonejo. Andábamos de hecho, hoy salí a un mandadillo, un businessillo a Ciudad de Anáhuac, Nuevo León. Hace muchísimo que no iba. Y bueno, pues prácticamente no fui porque llegué a la entrada de Anáhuac. Y bueno, fui prácticamente a unas 4 cuadras de la entrada de la ciudad. Y ahí fui y haciéndose lo que tenía que hacer me regresé. Ahí vine haciendo... quería hacer una transmisión en vivo por varias cosas. Primero porque, bueno, pues pasé por un área donde hubo un accidente ferroviario donde murieron varias personas. Y bueno, pero el problema es de que no hay señal. O sea, media carretera me fui sin señal de teléfono. Llegando a Anáhuac agarró señal y saliendo otra vez sin teléfono. Entonces, lo que hice, bueno, pues fue grabar pasando un retén de los soldados. Ya de ahí pasé, pues ya empecé a grabar un poquillo, nomás grabé unos minutos, lo voy a subir más al ratillo, porque me contaron una historia, muy interesante, raza. Cosas que pasan en Ciudad de Anáhuac, bueno, que pasaban. Esperemos bueno, pues les guste, lo voy a subir en un rato más. Pero ahorita, raza, ahorita, vaya que, bueno, pues es interesante este video. Búsquenos en Facebook, tenemos dos grupos, tenemos página. ¿Quieres contarnos tu historia? 867-104-5100 es el WhatsApp personal de tu servidor. Y bueno, raza, la siguiente historia. Ah, caray, nos la cuenta una madre que perdió a su hijo. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Yo sí les digo, mi 867 tiene total respeto por las religiones. Cada persona debe... Yo les digo, si se acercan a cualquier religión, acérquense porque están agradecidos. No te escudes en una religión para, bueno, pues para sofocar tus frustraciones. ¿Por qué? Porque después, pues ocurre que te metes donde no deberías y aguas con eso. Que hay gente muy manipuladora que se aprovecha de personas que tienen dolor en su corazón o que tienen intrigas o muy cansado y muy castigado su espíritu y se aprovechan pues para estas personas están en momentos vulnerables para manipularlos. Y asimismo, bueno, pues siempre se dice que las personas que se meten a lo oscuro, bueno, pues tarde o temprano algo malo les ocurre. Yo respeto mucho, yo me considero una persona, un hombre católico, y bueno, pues, o sea, y no es porque no conozca, les aseguro que he ido a diferentes tipos de iglesias, y bueno, pues es la que a mí me gusta, ¿verdad? Como soy. Y aparte, bueno, pues soy un amante de la historia, entonces evidentemente basándome a lo científicamente establecido en la historia, por eso escogí mi religión. Pero bueno, esperemos esta historia les interese. Hola, ¿cómo está, señor Francisco Zamora? Quiero contarle esto que, bueno, pues me duele todavía. Nosotros vivimos en Ciudad Neza, aquí en el Estado de México. Y bueno, pues la historia que quiero contarle tiene que ver con un problema que tuvimos y que bueno, pienso que eso que pasó fue, bueno, mi hijo pagó una venganza pues de alguna entidad negativa. Quiero decirles esto, yo siempre en mi casa, bueno, pues no fui la mejor madre del mundo.
pienso que bueno, pues desgraciadamente no escogí bien al papá de mis hijos. Ese fue mi error principal. Y le di muchas oportunidades, tantas de que bueno, pues tengo 3 hijos de él. Él nunca compuso su camino y bueno, pues llega el momento cuando ya mis hijos tienen 10 9 y 8 años, que yo ya de plano termino la relación. Y bueno, pues él insistía mucho hasta que después conoce a otra mujer y ya se olvida que tiene familia, que tiene hijos. Y bueno, pues no vuelve a ver a mis hijos. Ocurre que bueno, de pronto yo soy una mujer que bueno, pues nada más había estudiado hasta secundaria, y tener que hacerte cargo de 3 hijos varones, pues es algo fuerte, ¿verdad? Obviamente trato por todos los medios, trabajo, luego buscar hacer otros trabajos, y aparte los hijos, bueno, pues uno dice que el que mucho abarca poco aprieta, perdón. Y bueno, pues ese fue el caso. Desgraciadamente, con el más grande, pues siempre le cargué un poquito más la mano para que me ayudara en muchas cosas. Obviamente yo le decía, pues como eres el mayor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Llega un momento que en ese entonces llega la crisis del 94, de 1994, y bueno, pues resulta que pues la situación se va cada día peor. Fue una época en donde muchas personas incluso atentaron contra sí mismas porque hubo una crisis muy fuerte. Recuerdo yo ver los supermercados vacíos, las centrales de abasto con escasez, que faltaba comida en muchos lugares, que muchas personas perdieron vehículo, perdieron casa. Y bueno, pues uno que era pobre pues no sintió tanto, pero sí, definitivamente cae el trabajo, me quedo sin trabajo y con 3 hijos que mantener. Así que bueno, pues empiezo, y no me gusta decirlo ni estoy orgullosa. Bueno, pues pasa de que en un momento me meto a un supermercado y sin pensarlo extraigo, pues me acuerdo que 2 quesos. Y bueno, pues llego y por lo menos consigo comida, ¿verdad? Para mi familia. Y ocurre que, bueno, pues al no haber trabajo, al no haber nada, pues me pongo a hurtar cosas en mercados, ¿verdad? Nunca cosas que no necesitara, es cierto, tampoco solamente comida, solamente pues cosas necesarias, incluso medicamento cuando se me enfermaban los niños. Pero desgraciadamente, bueno, pues pasa casi un año y no cambiaba nada. Y honestamente llega el momento en que yo me siento un poco más, bueno, más holgada. Y bueno, puedo decir que ya a lo mejor no necesitaba tanto hacerlo, pero quizá para ahorrar un poco más. Prácticamente yo pensé volverme una experta en eso, hasta que bueno, pues tarde o temprano cometo el error de ir a un lugar donde tenían cámaras, ya me conocían y bueno, pues es donde me atrapan. Mi hijo en ese entonces tenía 16 años, el más grande, y a mis otros hijos 15 y 14. Y para mí fue muy duro. Yo honestamente, pues no tenía con quién dejarlos, no tenía con quién dejarlos. Y bueno, pues vamos, me voy, obviamente yo caigo a prisión durante, bueno, me dan 5 años, sobre todo porque ya tenían muchas evidencias y bueno, pues unos problemas que hubo al momento de mi detención. Como hubo forcejeo, resulta que pues una mujer policía se lesiona porque caemos y ella se quiebra una pierna, me acusan de agresión, me dan 5 años en prisión. Y bueno, pues imagínense, y fuerte para mí, mis hijos no tenía con quién dejarlos, se quedan con una tía bueno, una tía paterna, y prácticamente me crecen como animalitos. Obviamente, pues nada más era la idea de que se suponía que ella iba a ser la responsable, pero ella prácticamente lo que hace es decir, bueno, pues les voy a ayudar a que no se los lleven a una casa hogar o algo así, pero pues ellos van a tener que valerse por sí mismos. Y mi hijo mayor pues se queda con el pendiente de cuidar a sus hermanos. Él deja la escuela, mis otros hijos no.
y él empieza a trabajar primero como cargador, como pues varias cosas. Yo recuerdo incluso que me llega a llevar dinero a prisión, lo cual pues siento muy, muy horrible, ¿verdad? De que él pues andaba batallando, sufriendo con estrés y todo eso. Llega el momento en que cierto día, bueno, pues yo lo miro ya cambiado y le digo que qué está haciendo. Y él me dice que nada, ¿verdad? Pero bueno, resulta que uno se entera de todo, a pesar de todo en la cárcel. Una vecina que tenía a un familiar ahí, la llego a ver y me dice, no, pasa que su hijo se está juntando con unos muchachos bueno, son muy malos. Bueno, decía, ¿verdad? Que eran pues muchachos que hacían cosas malas. Es decir, aparte de que hacían vandalismo y todo, los acusaban de que pues hacían actos de brujería de repente y que, bueno, pues decía ella, toda la cuadra, ¿verdad? Todo el sector está lleno de cruces invertidas, de pentagramas, de frases demoníacas y cosas así. Y bueno, pues ocurre que yo cuando salgo logro acabar el tiempo, mi hijo crece, yo veo que tiene tatuado, bueno, tenía tatuado una imagen, se los aseguro que daba miedo, no sabría quién se la hizo, se dice que un conocido de él, era, bueno, prácticamente una imagen de Jesucristo siendo devorado por un demonio, ¿verdad? Y ese demonio lo tenía en diferentes tatuajes, se había tatuado, bueno, tenía tres tatuajes y uno en particular en el brazo, en el brazo derecho, que traía mucho a este demonio. Y tú caminabas y sentías que el mendigo demonio te miraba y te movías de un lado a otro y sentías que te seguía la mirada. Y así que bueno, pues cuando salgo, yo trato de acercarme a mi familia y llega un momento, ¿verdad? De que pues no me acuerdo a causa de qué terminamos yendo a una iglesia, creo que a una primera comunión de una conocida, y de ahí nos clavamos en ir a la iglesia. Mis hijos, porque bueno, pues por cuestiones de que, bueno, pues les gustaba ir y al final, pues siempre vendían antojitos, recuperamos, digámoslo así, poco a poco la identidad familiar, muy unidos los tres, hasta que un día, saliendo de misa, me acuerdo que mi hijo se había salido antes, y bueno, cuando salimos y lo vemos, está hablando con unos muchachos que desde que yo los vi, bueno, pues me di cuenta que eran, bueno, que creí que eran sus amigos, ¿verdad? Y veo que están discutiendo con él, o sea, manoteando y todo, y yo me acerco, y bueno, pues pasa después mi hijo me dice que ellos, bueno, pues ellos como que no querían que estuviera yendo a la iglesia, que bueno, pues muchas cosas, ¿verdad? Y yo les digo, ay, pues están idiotas, ¿verdad? ¿Por qué no puedes estar tú con tu familia? Y pasa el tiempo y bueno, pues mi hijo ya había pasado varios años desde que yo había salido de la cárcel. Y llega el momento en que, bueno, pues ya me presenta una muchacha que dice que se va a casar con ella. Una muchacha muy bonita. Y resulta que, bueno, pues cierto día él se empieza a tatuar de nuevo, pero pasa que los tatuajes se los empieza a cubrir. Es decir, se hacía tatuajes encima de uno de otro y se va tapando todos los demonios. Llega el momento en que le digo, oye, ¿por qué no te tapas pues el tatuaje de este demonio que tienes en el brazo? Y él me dice, ¿sabes qué, ma? Es que es muy difícil decírtelo, tú no vas a entender. Y bueno, pues total, que ya le digo, bueno, pues explícame bien pues qué pasa, ¿verdad? Y él me dice, no, lo que pasa es que yo me metí cuando tú estabas en prisión, en una secta, y bueno, pues yo hice juramentos y de hecho él tenía una cicatriz arriba del tatuaje. Yo le decía que qué le había pasado y él había dicho que se había cortado con una cerca. Pero él me dice, no, pues es que yo hice me hicieron este tatuaje y me lo hicieron determinado día, a determinada hora, y se bañó y es un pacto que tengo yo con sangre y que no puedo romper. No me puedo
pues deshacer de ese tatuaje. Dijo, ya no quiero estar en eso. Y él me dice, yo me siento muy bien en la iglesia, yo siento que bueno, que pues siento que no pertenezco a eso, ¿verdad? Al oscuro. Pero ocurre que, bueno, pues él en las noches se empieza a despertar asustado. Se empieza a despertar asustado, se empieza a despertar asustado. Y un día, bueno, pues se oye medio raro, ¿verdad? Eran como las 2 de la mañana y él había salido con su novia. Yo ya sabía que él se iba y o se quedaba con él en la casa de ella cuando no estaban los papás de ella, porque entraban y salían mucho, o de repente pues como que sospechábamos que se iba a un hotelito, ¿verdad? Resulta que me habla la novia del celular de mi hijo diciendo que mi hijo estaba muy mal, que él gritaba y lloraba, y ella dice es que como si lo estuvieran atormentando él estando dormido, pero no podía despertar. Y bueno, pues resulta que bueno, pues le digo a la nuera, ¿verdad? Le digo, no, pues empieza a rezar lo que sepas. Y dice que se tranquiliza. Bueno, pues pasa después que yo hablo con mi hijo y le digo, mira, te voy a llevar con una curandera para que, bueno, pues que te diga qué hacer. Vamos con una señora y ella desde que él llega dice, tú traes, te está persiguiendo a ti el mal, ¿verdad? Y él dice que sí. Y ella dice, bueno, es que lo que pasa es que tú al alejarte del mal, pues el mal ya había tomado parte de tu vida, él no quiere perderte. Y él dice, es que lo que quiero hacer, dijo, pues no sé, ya no quiero traer nada encima. Y él le dice, pues yo me tatué varias cosas y me he tapado todos los tatuajes. Dijo, pero me queda este tatuaje que lo hice en un día de, bueno, pues en un día de un pacto. Y la señora le dice, mire, ¿sabes qué? Dijo, yo veo solamente una solución. Y se oye bien drástico, ¿verdad? Ella le dice, va a seguir pasándote cosas a menos de que ese tatuaje te lo quites. Y dijo, y no que te lo borres, sino que te lo quites, o sea, la piel totalmente. Obviamente mi hijo, pues nos quedamos muy sorprendidos. Ya después que nos vamos, me dice mi hijo, no, hombre, esta señora está loca, ¿verdad? ¿Qué voy a andar haciendo eso? Dijo, no, voy a ir con tal, o con un tatuador que conozco, y voy a ir a que me tape y me haga un ángel encima. Bueno, resulta que pues él se va. Y bueno, pues fíjense lo que son las cosas. Él se tapa esa imagen y en su lugar, bueno, pues eran unas alas de ángel, ¿verdad? Yo me sentía muy a gusto, me sentía muy bien, pero pasa lo siguiente, en la noche, bueno, pues vemos que mi hijo estaba en su cuarto, me hablan sus hermanos, y mi hijo estaba totalmente engarrotado y estaba llorando, pidiendo ayuda. Y bueno, cuando llegamos vemos que está sudando, vemos que está intrincado y ocurre algo. Bueno, pues vemos que su tatuaje se estaba escurriendo totalmente en la pintura, pero fuerte, así bueno, como cuando la tinta se sale. Y bueno, lo primero que pienso, o sea, que alguna infección, estuvo mal hecho o algo. Pero resulta que no pasa eso. Pasa que totalmente, o sea, no era una infección, porque vemos cómo toda la tinta se le sale del cuerpo y queda la imagen esa, queda la imagen completa que tenía antes. Y bueno, pues pasa de que lo llevan a checar y bueno, pues ocurre algo por demás extraño. Eh, pues mi hijo empieza a sentirse mal, empieza a sentirse mal, empieza a sentirse mal. Lo dejan internado y ocurre que en un periodo de 4 horas el brazo se le pone totalmente negro. Y bueno, pues dicen que la única solución es la amputación. Y bueno, desgraciadamente parece que fue meteóricamente rápido en lo que estaban viendo si se hacía o si no.
él entró en un ataque respiratorio y bueno, desgraciadamente él falleció. Puedo decirles que ha sido para mí lo más extraño bueno, en la vida. Ocurre que cuando él fallece, bueno, pues nos avisan que él había fallecido. Pero, bueno, lo extraño fue cuando, pues, él fallece y nos dicen bueno, después de un rato que podemos pasar a verlo, ocurre que voy con uno de sus hermanos y nos damos cuenta que abajo de donde estaba su almohada había como una moneda, como una medallita, con unos símbolos muy raros que ya después descubrimos que era lo que le llaman la cruz de Caravaca. Y evidentemente eso significa que alguien estuvo con él cuando eso le ocurrió. Hablé con varios doctores y dijeron que bueno, pues que no sabían ellos qué había causado que en cuestión de horas hubiera sufrido tanto. Lo cierto es que mi hijo, cuando pues antes de que falleciera, me decía que él sentía que el mal iba a ir por él, porque el mal sentía que él lo había traicionado. Y bueno, pues esa es mi historia, bastante triste. Eso ya pasó hace tiempo. Y créanme que bueno, no es bueno que las personas se acerquen a ese tipo de sectas, porque bueno, pues en cualquier momento, pues tarde o temprano algo malo te va a ocurrir. Y bueno amigos, ¿qué les pareció este relato? Bastante seria la situación. Yo sí les puedo decir, yo no es que tenga algo en contra de ninguna religión o algo, pero bueno, yo las personas que siguen al mal, o las personas que se consideran satánicos o luciferinos, no voy a hablar del satanismo porque luego ya empiezan los sabiondos diciendo, es que el satanismo no es malo. Bueno, eso creen ellos, ¿verdad? Y sobre todo los que son lavellanos piensan que Anton Lavella era un filósofo y era un viejo puñetas que manipulaba mujeres para hacer sus cochinadas, ¿verdad? Hagan de cuenta un Sergio Andrade pero pelón. Es lo único que tiene de mérito, que pues bueno, para lavarle el coco a las morras en su GTS. Pero bueno, les puedo decir esto, todas esas personas que dicen, no, que yo soy del diablo y cuanta madre, bueno, pues nada más vean videos de una persona poseída. Yo siempre lo digo y eso es como parte de mi pensamiento. Yo digo, si una persona que está siendo poseída no se mire que la pase bien. En el caso de las personas que han sufrido un exorcismo, yo jamás he escuchado que un sobreviviente diga, uy, la pasé chévere, quiero que me vuelva a poseer el demonio. Pues creo que no, y desde ahí pues sí usa un poquito el cerebro y se tiene lógica. Pero bueno, raza, gracias a las leyes, ¿verdad? Cualquiera en México puede hacer de la religión que quiera. Y créanme, hay que respetar al que sea. Llega el momento en que de repente una persona, no me acuerdo, hubo alguien que está engrosando mucho el pispiote de que no, es que tú defiendes a los satánicos. Y que, bueno, pues legalmente cualquiera en México puede creer en lo que quiera. Hay gente que cree en Dios, hay gente que cree en Buda, hay gente que cree en el diablo, hay gente que cree en los políticos, y bueno, pues cada quien, ¿verdad? Pero bueno, raza, espero que les haya gustado esta historia. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues un abrazote para nuestro amigo Efren una vez más, que es una persona, pues ahí de repente platicamos un poco por teléfono. Cuídense mucho. Y bueno, ya saben que estamos para servirles. Compartan el contenido y este canal es totalmente de ustedes. Les mandamos un saludo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Les habla su amigo Francisco Zamora y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.